En Acción Elevadores e Hidrogrúas estamos orgullosos de ser sanfrancisqueños. Orgullosos por facilitar los trabajos en altura y el manejo de carga con eficiencia y seguridad. De generar trabajo de calidad con tecnología 4.0 y de exportar nuestro trabajo a más de 20 países. Orgullosos de trabajar con los emprendedores, las instituciones y los clubes locales. Estamos orgullosos de cumplir nuestra misión de crecer y hacer crecer, apuntando cada vez más alto desde nuestra ciudad. Acción. Elevadores e Hidrogrúas. Con pirulí, con pirulí. Sí, le aseguro que nos ocuparemos enseguida, sí, con mucho gusto. Sí, adiós. Esta gente de la brillantina pirulín me tiene loco. Bueno, quieren el jingle. ¿Pero estos creen que un jingle de propaganda se hace en 15 minutos? No hace media hora que llamaron por primera vez y preguntan si está así. ¿Tiene alguna idea de lo que necesita? En este bloque de Huellas vamos a hablar de un tema que es bien interesante y que tiene que ver con lo que estamos haciendo nosotros, televisión, los orígenes de la televisión en la ciudad de San Francisco. Con eso vamos a charlar con Arturo Bienedel y él nos va a contar, bueno, todo lo que sabe por sus investigaciones y por la documentación con la que contamos en el Archivo Gráfico y el Museo Histórico. Arturo, la televisión en San Francisco, ponenos en tema, danos el contexto. Claro, hay que tener en cuenta, la televisión en la República Argentina comienza en el año 1951, con la célebre transmisión de la imagen de Eva Perón, que es lo primero que se emite para una superficie muy chica en Capital Federal, donde se podía ver esas imágenes. Una deuda sagrada. Que, bueno, con el paso del tiempo fueron ganando en importancia, claro, en interés de la gente, y se fue extendiendo, pero no fue rápido. No fue para nada rápido por las circunstancias políticas que había y económicas también en el país y técnicas. Estoy relacionando lo que es mi experiencia personal. Vos me hablás de la primera transmisión en la Argentina en 1951 y yo pienso que nosotros veíamos televisión por primera vez ya bien entrados los años 60. Claro, después de los años 60, cuando llega a nuestra dimensión. Precisamente una de las causas de la demora en la llegada de la televisión al interior del país eran cuestiones técnicas, claro, fundamentalmente. Cómo transmitir la imagen, claro. Cómo llevar la imagen y que tenga una cierta calidad. Es que acá se conocía simplemente por ver un aparato de televisión en una película. Claro, lo que se podía escuchar por radio, leerlo en un diario, en las historietas, ¿no es cierto?, que venían del extranjero, incluso también aparecía así la televisión, o en revistas técnicas. O sea, había un conocimiento de que existía la televisión, pero acá no se veía. No se veía. Y era el comentario de quien en los años 50, ya finales de los años 50, viajaba a Buenos Aires, claro, algún familiar o algo, y volvía con el comentario de que había estado viendo televisión. Blanco y negro, con no buena calidad. Claro, con una nitidez, ¿no? Y tengamos en cuenta que, por ejemplo, cuando llega acá la televisión, el efecto era completamente en blanco y negro, con interrupciones permanentes. Permanente porque como venía por ondas, claro, era muy inestable la señal. Exactamente, la señal iba y venía, el sonido iba y venía, entonces era muy inestable esa señal precisamente, aparte de verse muy pocos canales. Se veía Canal 13, y cuando llega Canal 13 de Santa Fe... De Santa Fe de la Veracruz. De Santa Fe de la Veracruz, que así se llamaba, es cuando
se empiezan a hacer los primeros contactos para ver de que en San Francisco y en la zona se vea televisión. Claro. Obviamente no existía el satélite, entonces no había forma de enviar la señal, sino solamente por antenas terrestres. Sí, señor. Entonces en San Francisco un grupo de personas que estaba interesado en hacer que la televisión se vea en este lugar, comienzan a hacer algunas experiencias para calcular la altura que tenía que tener una antena para captar la emisión, para captar la señal. La señal que venía de Santa Fe. Que venía de Santa Fe, que era lo más cercano que teníamos, 130 kilómetros. Entonces, ¿qué se hacía en San Francisco? Como se hacía en otros lados donde se tenía que calcular las alturas. Se calculaba por medio de globos, se inflaba un globo muy grande, con bastante capacidad, como para levantar una antena, y se hacían experiencias en el campo para levantar esos globos con una antena que era de aluminio, claro, abajo había un televisor, a ver en qué momento se pescaba la señal. Más o menos la señal. Y otra prueba que se hacía después, ya para otro tipo de torres, que podía ser para las repetidoras, se hacía con aviones, donde se ponía una antena de televisión en el avión, el aparato de televisión adentro del avión, y se volaba con eso hasta encontrar en algún momento encontrar la altura, que por cierto para un avión era una exageración porque la altura no iba más allá de los 30 o 40 metros. Claro. Y con una antena domiciliaria siempre tenían alrededor de los 15 metros aproximadamente. 13, 15 metros. Sí, a partir de ahí fue cuando empieza a poblarse el panorama de San Francisco de miles de antenas de televisión sobre los techos de cada formaron parte del paisaje urbano de la ciudad durante muchísimos años. Y casi 20 años. Incluso el oficio de antenista era un oficio muy cotizado. Por supuesto. Era colocar las antenas, subirlas, bajarlas, ¿no es cierto? Y los distintos tipos de antenas, las antenas dobles, las multicanal, que había que girarlas. Había que girarlas, claro, había que tener todo un sistema y vos las girabas y de adentro tu mamá, tu papá o quien fuera te decía, ahí. Claro, avisaban. ¿no? Avisaban cuando pescaba la señal. Cuando estaba la señal. Bien, eso es la manera en la que se planificó primero de cómo llegar la señal a San Francisco. ¿Qué pasó cuando ya llegaba la señal acá? Ya desde el comienzo, alrededor del año 1965 aproximadamente, cuando ya muchas familias de San Francisco tenían televisores, blanco y negro, reiteramos siempre, con equipos a lámparas, que eran televisores que se encendían y tardaban minutos en que llegue la señal. Claro, porque tenía que calentar la lámpara. Claro. Cuando también la programación no era como hoy de 24 horas, era muy limitada, desde el mediodía hasta la noche. Exacto. Generalmente se veía mejor de noche que de día. No había la posibilidad del zapping como ahora, porque los controles eran manuales. Era control manual, además cada vez que cambiaba de canal tenía que dar vuelta la antena. Dar vuelta la antena. Era una cosa muy primitiva, pero con mucha satisfacción la gente observaba esos programas. Se me pianta un lagrimón al recordar que nosotros, por ejemplo en Devoto, el primer televisor ahí del barrio, lo compró Don Pico. Por supuesto. Abuelo del doctor Carlos Pico, por ejemplo, del psiquiatra. Generalmente, como decimos, era gente adinerada, los que compraron los primeros televisores. El primer televisor de toda la manzana, y Don Pico, que era un hombre muy agradable, a una hora determinada, lo sacaba al pasillo de la casa, al televisor, y todos los chicos de la cuadra íbamos a ver, admirados de poder ver una imagen. Bueno, es algo que se repetía en el país, porque hay una película con Tato Bores que se llamaba El Televisor y mostraba lo que era el fenómeno de la televisión, cómo influía el fenómeno de la televisión en la familia porteña en aquel momento, y donde en la familia que había un televisor venían los vecinos, venían los amigos, todo el mundo era un acontecimiento, a ver televisión. No lo veía la familia en la intimidad, sino que era un grupo a veces de 20 personas, 15 personas viendo televisión en la casa del vecino. Exactamente. Ese era el fenómeno que tan fuerte que había. Por eso hizo que cuando se abaratan los televisores sea masiva la existencia del televisor. Te decía, en el año 1965 comienzan a aparecer experiencias de televisión por cable en San Francisco, con un canal 2 muy chico que se instaló en calle Alberdi. Sí, señor. Ahí había un estudio en calle Alberdi donde en algunas horas de la noche hacían algunas transmisiones. Fue una experiencia que no prosperó, no hubo confianza de la gente en quienes habían hecho la inversión para hacer eso, así que eso luego fue un intento fallido. Claro. Y entre las personas que en aquel momento hacían esas experiencias, como desde el punto de vista, digamos, empresario técnico, estaba don Carlos Hermanson, una persona siempre muy abocada a todo lo que sea radio y televisión.
desde el punto de vista periodístico, por supuesto, pero él también andaba bastante metido en las cuestiones técnicas, y un señor Salvaño. Sí, señor. Un señor Salvaño, que durante muchos años después tuvo una empresa llamada Sony Mac, y que quiso, ¿no es cierto?, poner nuevamente, años después, una empresa de televisión por cable en San Francisco, cuando ya llega la televisión en colores, ¿no es cierto?, con la oferta de 20 canales de televisión, que era una grandísima oferta. Claro, acá veíamos el 13 de Santa Fe, el 5 y el 8 de Rosario y algún canal de Córdoba. Bueno, hasta que cuando ya en el año 79, 80 comienzan a llegar por aire las señales de televisión en colores, años después ya surge la empresa Cablevisión de San Francisco. Claro. Cablevisión de San Francisco, que tenía su canal propio, que sería Canal 4. Claro, esos son los albores de Canal 4. Claro, estamos hablando del año 84. Sí, estamos hablando ya de 32 años atrás. Sí, señor. ¿No es cierto? Donde se comienzan las experiencias ya con otra tecnología, porque Cablevisión es el que impone después ya muy seriamente el tema de la televisión por cable en San Francisco. Entonces ahí tenés una estabilidad. Pero hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, que también empieza con muy pocos canales, con algunas señales de aire al principio, ¿no es cierto?, con una producción local, muy chica, ¿no es cierto?, pero ya era una producción local de televisión, pero ya estábamos en la era del satélite. Entonces la evolución fue muy rápida. Entonces ya comienza, ¿no es cierto?, a venir después, pocos años después, en los años 90, la televisión de empresas internacionales que se difunden en el mundo, que una de ellas es precisamente Cablevisión actual. También, ¿no es cierto?, que es la que bueno, adquiere, ¿no es cierto?, a la empresa anterior, que también era Cablevisión, pero era un Cablevisión local, y se difunde en todo el país las empresas de televisión por cable. Hoy prácticamente no existe pequeño poblado del interior de Argentina que no tenga un sistema de cable con un pequeño noticiero local, ¿no es cierto? O sea, donde ha cambiado muchísimo la situación. Otras empresas que también acá habían encarado, estaba TV Cable Canal 2, sí, señor, ¿no es cierto?, que estaba los estudios allá en la 800. Claro, en el barrio Sáenz Peña. Ahí surge, digamos, el canal para como abastecer primero al barrio, y luego comenzó a extenderse en la ciudad, pero por esas cosas, ¿no es cierto?, que una empresa va absorbiendo otra, luego desaparece. Estuvo el intento de Canal 1, que fue un canal que estuvo instalado en la Avenida Cervantes y no prosperó. Enseguida, digamos, no llegó a salir al aire o salir al sistema. Bueno, y llegamos a la actualidad, ¿no es cierto?, en que el servicio de cable está brindado hoy por Cablevisión en San Francisco, con el servicio del canal local, que es Canal 4, que ¿no es cierto?, va llevando la información local y regional en el caso de San Francisco, y que se emite por aire una parte, por cable la otra. Pero en todo esto, para que pase todo esto y ocurra todo esto, evidentemente vinieron todos los cambios de tecnología. Nos permiten hoy hasta observar televisión en un celular, algo impensado, ¿no es cierto?, en aquella época, donde, como te decía, o sea, había a lo mejor un televisor en la cuadra, iban todos a convocarse, y hoy tenés que en una casa hay más de un televisor. Si bien tenemos muchísima más calidad técnica, tenemos mucha más variedad de programas, porque hay el programa del tema que te imagines, pero se perdió un poco la sorpresa o el asombro que significaba aquella televisión del comienzo. Claro. Realmente, si vos lo pones en términos de tiempo, 30 años, que es lo que vos estás relatando, desde el arranque de la televisión que conocemos hoy, popular, digamos, a esta actualidad ha sido una evolución claro, fantástica. O sea, en 1984, cuando comenzaba Cablevisión, nada que ver con lo que es hoy. En absoluto. Era apenas, digamos, mejor que lo que se veía antes por aire. O sea, te aseguraba una imagen más estable, en colores, porque la tecnología ya indicaba que era en colores, pero eran prácticamente los mismos canales, Santa Fe, Rosario, Córdoba, y alguna cosa más, y pasarte alguna película con un cassette que era grabada, ¿no es cierto? O sea, nada que ver con lo que es en la actualidad, pero eso ya era mucho mejor que lo que se veía anteriormente por la señal de aire. Arturo, un excelente repaso de lo que es la historia de la televisión, el contexto en el cual nació la televisión y el desarrollo aquí
en nuestra ciudad de San Francisco, acompañado por documentación fotográfica, por supuesto. Así pasó entonces la televisión en San Francisco, en Huellas. Fueron extranjeros que confiaron y se radicaron en San Francisco. Fueron argentinos que trabajaron para hacer un San Francisco mejor. Fueron sanfrancisqueños que se prodigaron para hacer trascender a su ciudad. Hoy, sus fotos, bienes, obras y recuerdos, junto a los de cientos de personas, están custodiados en el Archivo Gráfico y Museo Histórico de San Francisco y la región, para conocimiento y ejemplo de las nuevas generaciones. Esta entidad cuenta con un terreno, un valioso patrimonio, el trabajo voluntario de muchas personas desde 1996 y un proyecto para dar a San Francisco y la región un archivo y museo de real jerarquía. Y para ello necesita el apoyo de la comunidad. ¿Cuál será su aporte para que esta obra se concrete? Archivo Gráfico y Museo Histórico de San Francisco y la región. La Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la nación. El 26 de julio de 1952 es una fecha que es muy recordada en la historia argentina. Es la fecha en la que falleció Eva Duarte de Perón, Evita, la mujer de Juan Domingo Perón, presidente en ese momento del país, una mujer que había sido propuesta para ser candidata a vicepresidente incluso en esas elecciones. Afectada por una enfermedad cruel, un cáncer, fallece el 26 de julio de 1952. Eso tuvo repercusiones obviamente en todo el país y también aquí en San Francisco. Con Arturo Bienedel, de lo que vamos a hablar es precisamente de esto, de cómo impactó, cómo se reflejó, qué actitudes se asumieron en San Francisco en ocasión de la muerte de Eva Duarte de Perón y de los días posteriores. Arturo, hubo repercusiones en San Francisco de este hecho, obviamente. Sí, así como nosotros conocemos todas las imágenes que hay del duelo, ¿no es cierto?, que se vivió en la capital federal, que duró muchos días.
¿no es cierto?, y con el traslado de los restos de Eva Perón, en el interior del país eso se replicaba. En cada ciudad del interior, en la medida de sus posibilidades, también se hacían, ¿no es cierto?, este acto y evocaciones de Eva Perón, hasta que en Buenos Aires se dio término a ese duelo y termina, ¿no es cierto?, con cuando se llevan los restos de Eva Perón al edificio de la CGT. Claro, claro. En aquel momento. Que tuvo, de paso, un pequeño paréntesis, ¿no es cierto? Bueno, el tema del cadáver de Eva Perón tiene una historia aparte, sí, ¿no? sí, toda una historia aparte, porque después de la revolución, ¿no es cierto?, del año 55, los restos son retirados de la CGT y se los expatria, o se los expatrió, y fueron llevados, después se supo que estuvieron en Claro, estuvieron como perdidos, digamos, claro, durante muchísimos años. Muchos años, se supo después que estuvo en Italia, se lo reintegran a Juan Perón, estando él en España. Claro, que los mantiene en su casa de Puerta de Hierro durante Puerta de Hierro, y después vuelven otra vez a la Argentina en los años 70, ¿no es cierto? Bueno, con y está todo en la Chacarita. Está en la Chacarita, con todo el despliegue que hay. Perdón, está en la Recoleta. Perdón, en la Recoleta, En la Recoleta, sí, y incluso en un panteón muy especial, que es chico, no chico, es grande, sí, ¿no es cierto? Pero que es el más visitado de la Recoleta. Es muy visitado y tiene todo un sistema de seguridad en razón para evitar profanaciones, ¿no? Claro. Esa es la historia un poco después ya posterior a todo esto. A todo esto. Pero estamos en el 26 de julio, impactado buena parte del país. ¿Aquí cómo se manifestaba Bueno, el dolor, claro, por ejemplo? Y bueno, estaba todo organizado desde la municipalidad en conjunto con la CGT. ¿Quién gobernaba en San Francisco? El primer intendente peronista electo. Intendente peronista electo, que era Miguel Visconti. Miguel Visconti. Lo habían elegido en 1952, fines del 51. Finales del 51, en la elección del 51, es elegido Miguel Visconti, que en ese momento era el intendente. En esa época todavía era el intendente por 3 años, porque después del 54 lo reeligen a Visconti, que llega a hasta el 55. Hasta el 55, que se produce el golpe de Estado de septiembre, ¿no? Te decía, se organiza entre la municipalidad y la CGT. Claro. Entonces, incluso en la CGT se monta una capilla ardiente, ¿no?, con todos los elementos funerarios que requería la pompa de aquel momento, y con retratos de Eva Perón, y donde los afiliados y afiliadas del justicialismo concurrían, ¿no es cierto?, durante las 24 horas del día a rendir honores. Por turnos, ¿no es cierto? Era una cosa que estaba muy organizada, por turnos iban a rendir honores a Eva Perón. Y se usaba mucho el luto en esa época. Incluso en los casos particulares también. Claro. O sea que los peronistas, ¿no es cierto?, utilizaron durante mucho tiempo el luto, y bueno, y está esa polémica en la y que hubo en episodios casos, donde se los obligaba a los empleados públicos, claro, especialmente. Incluso los que no eran justicialistas, a utilizar el luto, o sea que no termina todo con la muerte de Eva Perón, sino que eso tiene algunas secuelas luego todavía, ¿no es cierto?, en cuestiones políticas y sociales, ¿no?, en nuestra sociedad. Pero concretamente en los actos a que nos estamos refiriendo, no hubo solamente una capilla, sino que hubo otras que se repitieron en domicilios, en unidades básicas, claro, ¿no es cierto?, donde, bueno, los chicos eran llevados por los padres, ¿no es cierto?, obviamente del Partido Justicialista, para, ¿no es cierto?, homenajearla. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta el aprecio, el afecto grande que tenía el justicialista por Eva Perón. La banderada de los humildes. La banderada de los humildes, jefa espiritual de la nación. Después en San Francisco, de hecho, había estado 3 años antes, 4. Había estado 3 años antes, y pasó en otras circunstancias con el célebre reparto de los juguetes. Claro. Bueno, juguetes que tomaban todo aquel que tenía acceso al juguete, y no solamente los justicialistas. Claro. Si bien hubo momentos en los que desde Casa de Gobierno a todo el país se mandaba, y acá llegaban los paquetes con juguetes solicitados, que se pedían los juguetes y venían al correo, o sea, rigurosamente se cumplía el deseo del que pedía el juguete, o del chico que pedía el juguete. Venían al correo y se entregaban. Eso creó una relación de afecto muy grande entre los chicos de aquella época, o los chicos justicialistas de la época, de familias justicialistas, y Eva Perón. Claro. Así que, bueno, cuando ella fallece, que murió a los 33 años, claro, eso también que era una persona muy joven, bueno, eran muchos entonces los que concurrían a esto. Y no solamente... Claro, despertaba una devoción impresionante. Claro, también era un
¿no es cierto? Una persona polémica. Claro, es decir, era un gobierno bien típico también de aquella época, no solamente en la Argentina, sino lo que se vio anteriormente en otros lugares del mundo, ¿no? Era una forma de gobernar que tenían, ¿no es cierto?, algunos gobernantes. Sí, pero, que generaba devociones, pero también que generaba amores, pero también muchos odios. Rechazos grandísimos, ¿no es cierto? Sí. Bueno, son todos, es una historia muy interesante, muy apasionante ver, ¿no es cierto? Y eso ha tenido consecuencias hasta muchos años después de la desaparición de Eva Perón, sí. Después todavía del golpe de Estado que lo derroca Perón en el 55, bueno, y tenemos todas las consecuencias de los años 70, ¿no es cierto? Sí, la figura de Eva... Como réplicas de aquellos casos. Claro, la figura de Eva Perón se universalizó recientemente, digamos, es cuando las resistencias fueron atenuándose, pero es una figura polémica de nuestra historia, sin lugar a dudas. Y dentro de las devociones que generaba, creo recordar, Arturo, cuando hicimos la historia de Devoto con Juan Corazza, un episodio, en algún momento posterior a la muerte, se decide, o el gobierno nacional impulsa la realización de un mausoleo en Buenos Aires, muy importante. Y de Devoto salió, que seguramente sucedió también en algunos otros lugares, una persona con una carretilla, con una bolsa de Portland, obviamente todo esto en términos simbólicos, se fue con la carretilla caminando hasta Eran Buenos muchos. Aires. Eran muchos, o sea, de distintos lugares del país. Ahí está. ¿No es cierto? Que iban con la carretilla, ladrillos y Portland para contribuir a la obra del museo. Fíjate vos que era casi una peregrinación. Ahí está. ¿No es cierto? Había una cuestión como de una santidad en torno a la persona. Este monumento no se consiguió hacer. Y vuelve la idea del monumento, después ya tenemos que volver a los actos de San Francisco, vuelve la idea del monumento en los años 70, durante el gobierno de Perón y de Isabel Perón. Acordate que se había comenzado a hacer que era una especie, ya no un monumento solamente para Eva Perón, sino como un mausoleo de héroes argentinos que se iba a levantar en Palermo, en Buenos Aires, y es una obra que el altar de la patria. El altar de la patria. Era el altar de la patria, que es un proyecto, ¿no es cierto?, que surge durante la época de Perón y de Isabel Perón en los años 70, y no se consigue hacer, pero era el altar de la patria donde iban a estar, digamos, obviamente Perón y Eva Perón, y ya había muerto después Perón para esa época, porque muere poco tiempo después de haber asumido la tercera presidencia, y se iban a llevar ahí supuestamente los restos de los grandes próceres argentinos juntos con lo de Perón y el de Eva Perón, que hacía poquito había regresado ya al país. Volvamos a los actos. ¿Qué más tenemos para destacar en San Francisco? Que no solamente estaban las capillas ardientes estas, sino también muchas manifestaciones. Una misa que se dio al pie del mástil mayor, enfrente de la municipalidad, en la época que el mástil no estaba donde está ahora, claro, en la Plaza Cívica, sino enfrente de lo que ahora es el Museo de la Ciudad, en Avellaneda y 9 de julio. Por ahí por donde está el edificio de Telecom. De Telecom. El mástil estaba en el medio del bulevar. En el espacio más chico, que hay un cantero más chico, ahí estaba instalado el mástil mayor de la ciudad, porque al frente, donde está ahora el Museo de la Ciudad, en una vieja construcción que había, estaba la municipalidad. Claro, y ahí fue una misa... Eso fue una misa... popular masiva. Sí, masiva, por supuesto, dada por el padre Carlos Borelo, que era el párroco de la principal iglesia que teníamos nosotros ahora, que años después pasó a ser catedral. Bueno, y eso continúa, ¿no es cierto?, con marchas encabezadas precisamente por el intendente Visconti, con muchísima gente, ¿no? Son así cuadras que se ven de gente caminando, y generalmente se hacían a la tarde, a la tardecita, a la noche, ¿no es cierto?, en homenaje precisamente a Eva Perón. O sea, que no fueron actos que duraron un día, sino que varios días seguidos, hasta que en Buenos Aires se procede a la, digamos, inhumación de los restos o al retiro de los restos y conservarlos en la CGT. Tenemos en el archivo gráfico muchos registros fotográficos. Claro, lo que estuvimos viendo, ¿no es cierto?, precisamente en el programa, son fotografías que en su momento había donado un dirigente del justicialismo, que fue incluso diputado provincial, dirigente del gremio de los viajantes, que era don Raúl Piacenza. Claro, fallecido hace poco tiempo. Así era un año aproximadamente, un año y medio que falleció Raúl, y él había donado eso al Archivo Gráfico Museo Histórico, o sea que son unos documentos muy importantes, muy interesantes, porque son los que registran, ¿no es cierto?, todos los actos que se estuvieron realizando
en aquel momento en nuestra ciudad. Las repercusiones de la muerte de Eva Duarte de Perón el 26 de julio de 1952 en San Francisco es lo que repasamos en este bloque. Macoser, para sus productos Singer y Florencia. Presentó con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. En Acción Elevadores e Hidrogrúas estamos orgullosos de ser sanfrancisqueños. Orgullosos por facilitar los trabajos en altura y el manejo de carga con eficiencia y seguridad. De generar trabajo de calidad con tecnología 4.0 y de exportar nuestro trabajo a más de 20 países. Orgullosos de trabajar con los emprendedores, las instituciones y los clubes locales. Estamos orgullosos de cumplir nuestra misión de crecer y hacer crecer, apuntando cada vez más alto desde nuestra ciudad. Acción, Elevadores e Hidrogrúas.